tal? Mi nombre es Juan Alberto Castañeda Méndez, abogado litigante en Derecho Público e Internacional, docente e investigador en diversas universidades en sede nacional e internacional. El día de hoy quisiera compartir con ustedes sobre un tema bastante importante como son los sujetos del derecho internacional. Un tema que no únicamente quisiera compartir, sino también hacer algunas anotaciones muy puntuales y breves en esta primera entrega. Hablemos entonces sobre los sujetos del derecho internacional. Empecemos con una primera idea bastante importante. El derecho internacional es un concepto alejado a nuestro orden interno, al derecho constitucional específicamente de cada estado. En realidad no. El derecho internacional es una de las ramas o ciencia jurídica que convive con nosotros, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, lo podemos tener desde la cuarta disposición final transitoria de la Constitución Política, el cual reconoce de alguna u otra manera la tutela de los derechos fundamentales y la tutela de los derechos humanos, desde el resguardo de la misma Constitución, pero también de los tratados en materia de derechos humanos, diversos tratados internacionales, que por cierto, surgen de la Convención Americana de Derechos Humanos principalmente y se derivan en otros tratados internacionales. Entonces, una primera cuestión que tenemos que aclarar aquí es que el derecho internacional convive con nosotros, se desarrolla con nosotros y que no es una materia de pronto que no dialoga con el derecho interno, sino todo lo contrario. Es una suerte de relación coetánea, una suerte de relación primordial para los estados modernos o para el derecho internacional contemporáneo, como también para el famoso concepto de soberanía. ¿Bien? Segunda idea, el derecho internacional como tal, como una ciencia, se instituye como un ordenamiento jurídico, ¿no? Con bastiones de un ordenamiento jurídico que regula sobre una comunidad internacional. Esta basada principalmente en la soberanía de los un poquito más de los 193 estados conforme a la ONU. Este concepto es muy importante recalcarlo o saberlo de buenas a primeras, porque el derecho internacional no es un asunto o un instrumento de mecanismo político, jurídico, para la intervención en los estados, sino más bien el derecho internacional tiene que ver con un resguardo y tutela de los derechos humanos y también el consolidar la democracia en cada estado. Que a fin de cuentas lo que acabo de decir con esos dos puntos es el respeto a la soberanía de cada estado. En ese sentido, debemos afrontar la siguiente pregunta, un tercer punto. En este marco, ¿cuáles son los sujetos del derecho internacional? Principalmente tenemos dos, el Estado y los organismos o las organizaciones internacionales. Estos dos asuntos, tanto el Estado como las organizaciones internacionales, obedecen principalmente como aquellos entes, ¿no? O responden ser aquellos entes jurídicos, políticos, reconocidos con un respaldo internacional, por el cual no únicamente se constituyen de manera formal para realizar o componer la comunidad internacional, sino que estos contraen obligaciones y también pueden exigir derechos planteándolos ante los tribunales internacionales. La importancia de reconocer quiénes son los sujetos del derecho internacional es para advertir o en todo caso solucionar determinados conflictos, pero también para asumir determinadas consecuencias cuando los estados inobservan su cumplimiento u obligaciones emanadas por la comunidad internacional. Esto entiéndase, el incumplimiento de las obligaciones, no únicamente en su carácter activo, es decir, por acción, sino también por omisión o aquiescencia, más o menos lo que nos vendrá a establecer el 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este
asunto del cumplimiento de las obligaciones por parte de la comunidad internacional, ¿es importante que se cumpla por los estados? Claro que sí, porque la soberanía de los estados no únicamente se constriñe a un asunto territorial. Si bien es cierto, es un concepto que en su momento fue dado y planteado, no obstante, esto ha logrado ser superado, porque la soberanía de cada estado responde en cuanto y en tanto se garantice y se tutele los derechos fundamentales de las personas y, cómo no, también la soberanía responde a la tutela o a la permisión de que los mecanismos políticos desarrollen un marco de democracia. Estos dos asuntos que acabo de comentar no podemos perder de perspectiva, porque en realidad la dignidad del ser humano está compuesta justamente por estas dos cuestiones, de que el Estado, como un ente que participa de la comunidad internacional, garantice la tutela de los derechos, sí, pero también que pueda garantizar una sana convivencia en el marco de una democracia realmente representativa. Entonces, estos dos sujetos del derecho internacional, como son el Estado y los organismos internacionales, responden en puridad en un orden jerárquico, ¿no? Que tendría que ser como un valor principal la soberanía, ¿no? Y obviamente quien radica la soberanía en este asunto es necesariamente el Estado. Son y es el Estado quien fija las pautas de diálogo, fija las pautas de acuerdo, como también las sanciones en la comunidad internacional. Con este asunto tenemos que dejar en claro la posición de que la comunidad internacional tiene la posibilidad de actuar en aquellos estados de manera residual, no de manera prioritaria o no de buenas a primeras cuando existen conflictos en los estados, sino más bien la comunidad internacional está para poder resguardar y respaldar cualquier asunto cuando el Estado haya incumplido su obligación, sea de tutela de derechos o el rompimiento de la convivencia sana en democracia. Entonces, dos sujetos del derecho internacional principales y generales, no digo que son los únicos, hay muchos más, pero que son derivados, ¿no? Que obedecen necesariamente a una cuestión de intervención en la comunidad internacional, pero que no necesariamente podrían asumirse como una categoría principal al momento de hablar de sujetos internacionales de derecho. Recapitulando entonces, el derecho internacional público no es un asunto que está de espaldas al derecho interno de cada estado, sino todo lo contrario, dialoga constantemente para la mejoría en la tutela y concreción de los derechos y la democracia. Uno. Dos, los sujetos del derecho internacional son tanto el Estado y los organismos internacionales. Tres, el orden jerárquico en el cual se establecen estos sujetos obedece al concepto de soberanía. Y este no es un asunto de territorialidad, sino más bien se basa en un concepto de dignidad. Y finalmente, la intervención de la comunidad internacional en los estados es siempre y cuando exista algún tipo de incumplimiento de las obligaciones internacionales o, en su defecto, el rompimiento severo de la democracia. Esto fue Aprendiendo Sujetos del Derecho Internacional. Muchísimas gracias y me despido. Soy Juan Castañeda y hasta otra oportunidad.